Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir al ingeniero Fernando Yay, que es director de SEG Ingeniería. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias por invitarme. Bueno, SEG Ingeniería es la primera consultora de reducción de costos energéticos del país. ¿Ya cuántos años en el mercado? 26 años. 26 años en el mercado. ¿Y qué dio lugar a la fundación de esta consultora tan reconocida hoy por hoy, no? Como muchas empresas de garage, surgieron con temas puntuales. Nos juntamos un amigo mío, compañero de facultad, y mi actual segundo socio, que era amigo de él en aquel momento, se conocían de hace tiempo ya, por temas muy puntuales. Nos presentamos una licitación, queríamos hacer algo juntos y no sabíamos bien qué, y encontramos ahí un nicho muy particular de reducción de costos, y bueno, dijimos, vamos a aprovecharlo. Cada uno tenía sus trabajos fuera de eso, y de a poquito fuimos dejando los trabajos. Yo trabajaba en Shell en aquel momento, y dejé la empresa 2 años o 3 años después, para dedicarme a esto. Bien, de alguna forma ahí, ¿no? El primer punto, reducción de costos, ¿no? Hoy las empresas, cuando tienen que explicar a veces cómo va la cosa, el término competitividad es uno de los primeros que arriba a la respuesta, y el costo energético, bueno, como explicación a esa pérdida de competitividad. Hoy las empresas uruguayas en general, obviamente es muy difícil generalizar, pero hay margen para determinadas industrias que de repente hoy no están siendo eficientes sus costos energéticos. Siempre hay margen, siempre se puede mejorar. Digamos que en 2 aspectos, para resumirlo. Uno es la tarifa que uno paga, o sea, el costo de pesos por kilovatio hora o dólares por kilovatio hora, que eso hay una cantidad de opciones en la matriz tarifaria de UTE, pero digamos que ya las industrias o los grandes consumidores lo tienen bastante estudiado el tema. Y el segundo punto, que es donde hay mucho para hacer, es la eficiencia energética, que es básicamente reducir los costos y la energía consumida sin alterar ni la productividad, ni el confort, ni digamos el status quo que se tenía hasta ese momento. Es decir, es muy fácil en una casa, para ir a un ejemplo residencial, ahorrar energía si uno apaga la calefacción, pero bueno, se muere de frío. La gracia de la eficiencia energética es, en el ejemplo residencial, sería mantener el mismo confort o incluso mejorarlo bajando los costos. ¿Allí hay algún sector que de repente hoy podría mejorar y que de repente ustedes ven que está de alguna forma posible, ¿no? de hacer mejoras en ese gasto? Sí, te diría que es transversal eso. Nosotros tenemos clientes que van desde cualquier consumidor intensivo de energía es pasible de ahorrar, de desarrollar un proyecto de eficiencia energética. Y ahí van desde industrias, hoteles, grandes oficinas, supermercados, shoppings, hospitales, organismos públicos, que consumen mucho algunos, ¿no? Hoy es común que el empresario, digamos, busque estas alternativas, o todavía falta algunos rubros en ayornar un poco más. Es una muy buena pregunta, porque nosotros siempre decimos que empezamos como que de cero hace 26 años. Digamos que la eficiencia energética nunca está en las prioridades, en el top de las prioridades de una empresa, ¿no? Salvo que sea una empresa muy particular, pero en general lo que pasa es que cuando arribamos a la empresa y le hacemos lo que llamamos una auditoría energética, terminamos encontrando algún ahorro para hacer alguna eficiencia. Siempre se puede mejorar. Entonces es como algo que hay que irlo como descubriendo, es casi como estar minando, digamos, ¿no? ¿En otros países sucede lo mismo, las tendencias con las empresas? Sí. Sí, la eficiencia energética es un concepto global. Nosotros cuando empezamos, durante muchos años, no sabíamos bien dónde encuadrarnos, y con el tiempo nos dimos cuenta que éramos una ESCO, una Energy Service Company, que ya en Estados Unidos se designan así, empresas de servicios energéticos, que lo que hacen justamente es eso, servicios anexos a la energía, básicamente eficiencia energética. Qué interesante, ¿no? Bueno, sin duda que hay un montón de temas para hablar con Fernando. Allí, en lo que es SEG, por ejemplo, es el mayor desarrollador uruguayo de energías renovables en la región, y bueno, la mayor compañía de servicios energéticos de Uruguay, ¿no? En ese sentido, bueno, es muy común hablar de la transformación energética de Uruguay en términos de proyectos de energía, por ejemplo, renovables. Y en eso, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo viene la inversión de las empresas para este rubro, no? Porque se llegó a un tope.
Sí. A ver, vamos a diferenciar dos lugares donde se puede instalar energía renovable. Bien. Uno es lo que se llama utility scale, que es los grandes parques eólicos o grandes parques solares, o incluso centrales hidroeléctricas, centralizadas en un sitio de la República, y eso suministra energía a la red en general, y después eso se transmite, se distribuye y se vende al usuario final o a la industria. Y después está lo que se llama la microgeneración o mini generación, que es la generación ya puesta, por ejemplo, en los techos de una casa o de una industria, etcétera. Entonces, hablando de la primera, Uruguay tuvo una primera revolución renovable que fue hace unos 10 años aproximadamente, que fue impresionante, fue muy rápida, es un ejemplo mundial hasta hoy. Uruguay alcanzó hoy en día guarismos de entre 95 y 97% de energías renovables en la matriz eléctrica, no la matriz total de energía, no la que incluye el transporte y el consumo industrial, sino la matriz eléctrica, todo lo que son consumos eléctricos. Pero eso tuvo un tope porque evidentemente no tenemos mucho más consumo eléctrico donde volcar esa energía, entonces no hubo más instalaciones nuevas de parques eólicos y solares. Diría que el último que se instaló habrá sido por el año 2015, por ahí 2016. Ahora bien, paralelamente con eso está lo otro que recién decíamos, las instalaciones en los techos, en los predios para autoconsumo, digamos. Eso sí se siguió haciendo, muy facilitado por la Ley de Promoción de Inversiones, a través de la COMAP, y eso sí se sigue haciendo, pero son instalaciones mucho más pequeñas, que entre todas suman algo interesante, pero digo, no mueve tanto la aguja como lo otro en cuanto a la instalación total de energías renovables. ¿Qué pasa con eso? A medida que la demanda total de un país va creciendo, hay que ir acompañando esa demanda con más instalación de fuentes de generación, y básicamente lo que se va a hacer es acompañar con renovables, que es la lógica. De hecho, ya hace poco la presidenta de UTE anunció que probablemente para 2026 se necesita incorporar energía solar fotovoltaica a nivel de utility scale, algo así como 100 megavatios por año. Ojalá que eso suceda, ojalá que se abra al mercado eso para poder tener más inversión, ¿no? Bien, y entiendes que hay, digamos, interés, receptividad de empresarios en poder invertir en estas cuestiones. Sí, nosotros justamente uno de nuestros trabajos es eso, darnos vuelta y traer gente interesada para invertir en Uruguay en este tipo de temas. Y la verdad que es una lástima que nos pasó durante todos estos años, después que pasó el boom, que venían muchos inversionistas y decían queremos invertir en Uruguay, y no teníamos mucho que ofrecerle, porque Uruguay no tiene más demanda interna para abastecer. Es verdad que en los últimos 2 años, o sea, este año, el anterior y el otro, Uruguay ha exportado mucha energía, para eso hubo que también encender centrales térmicas. Entre paréntesis, el año pasado, récord de exportaciones, UTE mayor exportador, unos 527 millones de dólares, fundamentalmente casi el 80% a Brasil y el resto a Argentina. Este año, récord de exportaciones a Argentina, 130 millones de dólares. Eso obviamente no es solamente renovable, hay una parte térmica claramente, y eso hace que nos cambie un poco y nos baje el porcentaje de energía renovable en la red total. Pero sí, ahora aparte de eso, no hubo más consumo local y, digamos, doméstico, entonces no hubo más instalación de parques eólicos y solares nuevos. Esa avidez, porque además Uruguay es un país muy atractivo desde el punto de vista de la inversión, porque tiene seguridad jurídica, reglas claras, un bajo costo del dinero, es decir, la tasa de interés que se le cobra al inversionista en un banco para invertir en Uruguay es muy baja. Todo ese combo hace que haya muchos interesados, pero no tenemos un mercado muy grande. A diferencia de otros países donde nosotros también trabajamos, por ejemplo en la región, que tienen un mercado gigante, no sé, por decir México, pero tienen un régimen que está en contra de las renovables. Entonces, claro, como que no hay un mundo perfecto, ¿no? No, claro, interesante, ¿no? Y en eso del mundo perfecto, porque uno ve, ¿no? Digo, bueno, obviamente entiende ciertas cuestiones, pero está bueno tratarlas conversando en esta entrevista, ¿no? De lo que es la generación, de que no hay tanta demanda, o que acompaña, digamos, la generación, y bueno, no hay déficit en ese sentido, no es un país que tenga déficit energético, por suerte. Y también está el otro punto, que es el costo, ¿no? De la energía para esa demanda interna, ¿no? Que muchas veces, si no la mayoría, ustedes tienen ahí muy bien medido, es mayor a la región ese costo. Para lo residencial es importante las tarifas de UTE. Entonces uno allí en la balanza se pregunta, ¿no? Siempre, bueno, tenemos todo esto, ¿y cómo puede ser que la demanda interna no podamos abaratar ese costo? Ahí hay como dos respuestas. Una es
primero que lo que se llama el costo de abastecimiento de la demanda, que es el precio que paga UTE, digamos, por la compra de la energía, no está necesariamente vinculado como una fórmula matemática con el precio de venta de UTE. En el medio hay, obviamente, recaudación del Estado uruguayo, que eso se maneja más políticamente, no es una variable técnica. Pero después hay otra respuesta que es la siguiente, que puede ser, al final la respuesta final es la mezcla de las dos, ¿no? Es cómo estaríamos en las tarifas finales si no hubiéramos hecho ese proceso, si siguiéramos con la matriz eléctrica de hace, no sé, 15 años. Seguramente estaríamos peor. El costo final igual sería mayor, porque, digamos, la parte que se vuelca al fisco general de UTE, y yo entiendo que sería parecida. Entonces, partiendo de una base de un costo mayor, teníamos tarifas finales mayores. Es verdad que hay que trabajar en eso. Uruguay tiene una matriz que hace que la tarifa residencial es mucho más cara que la industrial o la mayorista, digamos. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, Argentina pasó a ser más caro en la tarifa industrial que Uruguay, cosa que hace años no pasaba. Pero si uno mira la tarifa residencial, está súper subsidiada la Argentina y está, no sé, varias veces más barata que la uruguaya. Bien, entonces en respuestas también sería posible, digamos, o sea, que haya una política de Estado que permita reducir efectivamente el costo, porque, digo, entiendo, la segunda respuesta queda clara. La primera es la políticamente, la decisión política. No es una pregunta que yo pueda responder. No, pero hay margen. Es una decisión política. Pero habría margen. Margen, si uno mira la cuenta, sí, pero hay que ver que digo, el Estado uruguayo es uno solo y tiene que cubrir otras necesidades. Entonces, ahí realmente no me atrevo a opinar porque sería ponerme digamos, No, clarísimo. en la cabeza de alguien que no soy. No, perfecto. No, pero técnicamente, digo, está buena la aclaración y las respuestas. Vamos a seguir hablando de lo que hace al mercado de energías aquí en Uruguay y cómo también las empresas se van ayornando hacia otros proyectos como es el hidrógeno verde. Te invito a que en el próximo bloque hablemos en ese sentido. Encantado. Bien, nosotros nos vamos a una pausa. Tercer y último bloque de empresarios de acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Fernando Saiz. ¿Lo dije bien? Lo dije bien al principio, después ahora ya me puse cómoda. Director de SEG Ingeniería, y estamos hablando de lo que hace, ¿no? A la energía, a los costos, a cómo las empresas también acomodan sus cuentas, de alguna forma siendo más eficientes. Y allí entra un jugador que hoy por hoy se está hablando mucho, que es la generación de hidrógeno verde, ¿no? Voy a dejar que lo expliques tú, como es esta segunda etapa de lo que es Uruguay, ¿no? Transformándose en su matriz. Y allí un poco cómo se observa quizás nuevo jugador para Uruguay y el interés de inversores. Bien. Primero, no sé si vale la pena aclarar qué es el hidrógeno. Sí, vamos verde. a aclararlo, sí. El hidrógeno, a ver, no cambia de color, en sí mismo es el mismo hidrógeno, es la misma molécula de H2, digamos, pero el color que se le pone en el nombre es de su origen. Es decir, hasta ahora el hidrógeno provenía en general de hidrocarburos. Un hidrocarburo que es hidrógeno y carbono, esa molécula se rompe y se produce hidrógeno, pero se libera carbono, que es contaminante, digamos, ¿no? O sea, genera gases de efecto invernadero. Ese hidrógeno se le llama hidrógeno gris. El hidrógeno verde es la misma molécula, solo que está producida por la electrólisis del agua. Y esa electrólisis, que es básicamente una cuba llena de agua con dos electrodos, a donde se le suministra energía eléctrica, para que sea verde ese hidrógeno producido, que además se produce oxígeno porque se rompe la molécula de agua H2O en hidrógeno y oxígeno, esa energía eléctrica tiene que ser de origen renovable. A eso se le llama hidrógeno verde. ¿Por qué se piensa que el hidrógeno verde puede ser un vector? No es algo nuevo, hace mucho tiempo que se piensa en esto. El tema es que hace unos cuantos años que el precio del hidrógeno verde generado con energía eléctrica renovable no se acercaba, estaba muchísimo más caro que el hidrógeno gris. Entonces todavía había un gap ahí a cubrir. Pero el hidrógeno verde, ¿por qué se piensa que puede ser un vector de descarbonización, se dice? Porque el hidrógeno podría integrarse a cualquier otro tipo de, por ejemplo, un hidrocarburo, consiguiendo carbono de origen también biogénico, que se llama, y hacer un hidrocarburo verde, o combinarlo con nitrógeno del aire y tener amoníaco verde, que puede ser un combustible también, o el propio hidrógeno puede ser utilizado en celdas de combustible, que es una especie de batería continua, digamos, por decirlo de alguna manera, que genera energía eléctrica hacia un motor eléctrico, pero para mover transporte, digamos. Que de hecho, por ejemplo, en Alemania ya existen trenes
Es cierto. a hidrógeno con celda de combustible. Entonces, por eso se piensa que el hidrógeno puede ser ese vehículo para descarbonizar la matriz productiva. ¿Y por qué es importante descarbonizar la matriz productiva? En el mundo entero es importante toda, la eléctrica y la que no es eléctrica. Pero vamos al ejemplo de Uruguay. Por ejemplo, Uruguay mencionábamos en el otro bloque que tiene 97% de la matriz eléctrica renovable aproximadamente. Pero sin embargo la matriz total de todos los energéticos, incluyendo el transporte, la industria, etcétera, no es tan renovable. Estamos hablando de todavía queda como un 40% que es, digamos, proveniente de combustibles fósiles. Ahí es donde puede entrar el hidrógeno verde, porque claramente esa parte de el consumo energético no es conectado a la red eléctrica, claro, sino que es gasoil, fuel oil, etcétera, ¿no? Entonces esa parte ahí es donde puede entrar el hidrógeno como sustituto de esos combustibles para descarbonizar del todo la matriz. Y allí cómo están, digamos, el interés del inversor, ¿no? en estos proyectos, y mirando a Uruguay. ¿Y por qué Uruguay? Digo, ¿no? Porque podría ser, digo, sí, algún otro país, pero digo, ustedes de alguna forma también desde la consultora tienen una visión porque de alguna forma venden Uruguay, claro, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, casi que el trabajo nuestro en el equipo chico, digamos, de renovables, le decimos el equipo chico porque sé que tiene otras disciplinas como eficiencia energética, etcétera, electromovilidad, pero en la parte de renovables, básicamente el trabajo nuestro de los últimos 4 o 5 años fue mirar hacia afuera y volver a traer inversionistas al Uruguay y a la región también. Nosotros trabajamos fuera de Uruguay también, trabajamos en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, pero sobre todo el Uruguay porque obviamente tenemos nuestro corazón aquí, para que en esta segunda etapa de descarbonización o de esa segunda transición energética poder atraer. Y la verdad que es bastante fácil. Ahí nos dimos cuenta que Uruguay es muy atractivo en general. Es bastante desconocido, es un país chico, pero una vez que uno logra destapar el frasquito de Uruguay, ahí sale un poco todos los encantos que tiene, empezando por lo que hablamos antes: seguridad jurídica, reglas claras. En casi todos los indicadores de Latinoamérica y algunos incluso del mundo, de las democracias plenas, Uruguay está muy arriba. Después tenemos un tema que es importante aclararlo, el tema del agua. Para estos procesos de electrólisis se necesita electrolizar agua, ¿okay? Es la molécula de donde parte el hidrógeno. Hay un mito que dice que se va a usar mucha agua. No, se usa muy poca agua. Y ahora voy a entrar en un ejemplo más adelante y les voy a decir, van a ver la poca agua que se utiliza. Pero es necesario que esa agua no sea sustituta del consumo humano. Uruguay tiene abundancia de agua, con lo cual no tiene necesidad, no es que estamos en un desierto donde cualquier gota de agua que salga hay que usarla para el consumo humano, ¿no? Eso es un tema. Después tiene carbono biogénico, tiene diseminado por toda la República, empresas que generan energía eléctrica con biomasa y plantas de celulosa que generan CO2, pero de origen biogénico, es decir, por quema de básicamente biomasa, ¿no? Y eso es, digamos, ese CO2, ese carbono de origen biogénico, más el hidrógeno generado con electrólisis, puede hacerse hidrocarburos verdes, que es básicamente un combustible igual al que conocemos, pero de origen verde. ¿Okay? A su vez tiene, obviamente, una matriz eléctrica muy renovable, entonces uno a cualquier lado de la red podría poner un electrolizador y casi toda la energía eléctrica prácticamente sería renovable. Y así, obviamente, genera una cantidad de capacidades, hay una cantidad de empresas. Una es la nuestra, pero está lleno, incluso empresas del rubro, por ejemplo, legales, construcción, grúas, montaje, que después que terminó la revolución renovable en Uruguay, tuvieron que salir a exportar afuera, porque el mercado era muy chico, y bueno, ese expertise pueden traerlo de vuelta. Entonces, ese combo hace que Uruguay sea muy atractivo para la inversión. A su vez, el gobierno, en particular el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Ambiente, están empujando esto mucho, educando un poco también a la gente para quitar algunos mitos que hay de este tema, ¿no? ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? Claro, como con toda cosa nueva se le tiene un poco de miedo. El agua, para que tengan una idea, nosotros tenemos un proyecto, que es el primer proyecto... Sí, el Tambor Green Hydrogen Hub. Sí, es el primer proyecto de hidrógeno verde que se empieza a desarrollar en Uruguay, que está muy verde todavía, en el sentido que está en sus primeras etapas, pero avanza. Ese proyecto es una instalación más o menos de unos 200 megavatios de poder de electrolización, que implica casi que otros 400 de solar y eólica combinados. Y eso utiliza entre 10 y 12 veces menos agua, ese proyecto entero, que las termas del Arapey, por ejemplo. Entonces, digo, claramente es muy poco intensivo en el consumo de agua, ¿no? Sí es importante tener en cuenta las mismas
restricciones o los mismos cuidados que se tuvieron, por ejemplo, para instalar aerogeneradores en la primera revolución eólica uruguaya, tema aves, murciélagos, cuidado del suelo, etcétera, también para la solar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y de hecho se está haciendo con los estudios de impacto ambiental adecuados. Pero, repito, el agua no es un cuco, como al principio se pudo ver claro. este tema, ¿no? Sí, no, bueno, a veces cuando se obviamente intervienen recursos naturales, y más uno que es muy codiciado en muchas partes del mundo y que Uruguay afortunadamente es rico, es natural que también se ponga el ojo también en esas totalmente. cuestiones. Y está perfecto que, bueno, eso es otra de las ventajas de Uruguay, que tiene discusiones de muy alto nivel y todas enmarcadas dentro de la ley, en procesos muy tabulados y muy claros para todo el mundo, pues hay que tener en cuenta que todos estos proyectos después los financia un banco internacional, generalmente algunos multilaterales, BID, el CAF, algunos de estos, ¿no? O algunos de origen europeo. Y la exigencia de esos bancos es que todo el proceso, y sobre todo miran mucho el proceso ambiental, sea muy estricto y muy cuidado. Y en eso Uruguay es muy fácil en general, tiene las reglas muy claras. Hay audiencias públicas para presentar los proyectos, o sea, no hay donde inventar o no hay zonas grises, digamos. Entonces eso es muy bueno también. Y es una de las ventajas que tiene Uruguay, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir atentos en cómo viene, ¿no?, esta transformación energética ahora, bueno, con el hidrógeno verde, pero también prestando atención a otras cuestiones, ¿no?, como tú bien mencionabas, ¿no?, y mucho énfasis también en lo que se puede hacer también en lo residencial, ¿no?, que quizás se vea como de poco porte, ¿no?, pero que en la suma... ¿no? Y puede aportar. Es lo que le duele el bolsillo a cada uno, ¿no? Sí, no, por supuesto que sí. Ya me voy a quedar conversando con él a ver algunas formas de... Bueno, Fernando Scheich, ¿lo dije bien? Sí. Scheich. Bueno, vamos a decirlo, lo dijiste mal, Tatiana. Fernando Scheich, ingeniero director y fundador también de SEG Ingeniería. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Un placer. Bien, un gusto recibirte y un gusto recibirlos a ustedes, que nos acompañan seguramente cada semana a través de Empresarios de Acá, y los espero, por supuesto, el próximo viernes a las 21.